hogares para compartir algunas notas informativas y desde luego el tema central de hoy es responsabilidades, sanciones y resultados en la emergencia en este contexto del COVID-19. Para ello hemos efectuado la invitación a personas especializadas en los temas para comentar hasta dónde llega la responsabilidad y hasta dónde se deben aplicar las sanciones para evitar todo lo que ya sabemos con las noticias del día a día. En realidad es increíble. Toque de queda. Estos son los distritos de Lima con mayor incumplimiento de restricción. El jefe de la región policial de Lima, general PNP Jorge Luis Callas, informó que 12 distritos de Lima se reporta un incumplimiento mayor en pleno toque de queda. Son los distritos de Comas, Independencia, Los Olivos, donde se dio el fallecimiento de las 13 personas en el fin de semana, San Juan de Lurigancho, donde hicieron una fiesta con orquesta, intervinieron a 80 la semana pasada, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Manchay, Huaycán, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Vea usted, solo el último fin de semana, en distintos operativos, la policía intervino a 3.076 personas con una detención de 572 a quienes les han impuesto la norma 3035, es decir, las papeletas por no respetar la inmovilización social obligatoria a este toque de queda. Ahora, ¿pagarán? Es la pregunta y eso lo comentaremos seguramente en adelante en el programa, porque se ponen multas y al final se van con su papeleta en la mano. Otro tema, segundo bono universal, ¿qué es y cómo abrir la cuenta DNI de banco en el Banco de la Nación para poder cobrarlo? Este es otro tema. El presidente de la República, antes de la investidura del actual premier, incluyendo con Cateriano, ya se anunciaba de un segundo bono universal y la gente hace cola por gusto. En realidad está viendo a los bancos hacer cola, llamando por teléfono para ver cuándo cobran. Y que hasta ahora todavía eso no se concreta. En realidad, la medida es buena, la que ahora están tomando de abrirle una cuenta en el Banco de la Nación, a mí me parece favorable. Eso se debió hacer desde el inicio, pero bueno, eso está bien. Sin embargo, el dejarlos en la incertidumbre a la gente es un problema. Otro tema, dejando ya el tema a lo interno, dos temas importantes del ámbito internacional frente a la situación actual y a la posterioridad. Un dispositivo convierte la luz solar, el agua y el CO2 en combustible. Dice que un equipo multidisciplinario de investigadores ha desarrollado un dispositivo que transforma la luz del sol, el dióxido de carbono CO2 y el agua en combustibles de carbono neutro, y lo hace además sin la ayuda de catalizadores o electricidad. Bueno, esta es parte de lo que se va a ir dando en estos años próximos. Y lo siguiente, mucho más todavía, una visión optimista del mundo que vendrá. Escúchelo bien, lo voy a leer el primer párrafo de toda la entrevista que han desarrollado, un reportaje que ha desarrollado la agencia EFE. Y esto me refiero al informe de una institución que se llama Rating Humanity, o sea, de un tema humanitario, donde dice lo siguiente. Pasaremos de un mundo construido sobre carbón, petróleo, acero, ganado y hormigón a uno sobre fotones, electrones, ADN, moléculas y bits cuánticos. En medio de la pandemia de mayor alcance que haya visto el ser humano y de un calentamiento global que amenaza destruir el mundo que conocemos, dos expertos ven una oportunidad para que la humanidad dé un gran salto. En su último informe, que se llama Repensando la Humanidad, para traducirlo al español, se llama la institución, predicen que durante esta década las tecnologías claves convergerán para producir una disrupción completa en los 5 sectores fundamentales que sustentan la economía global y con ellos de las principales industrias y cadenas productivas.
pronostican que los costos en información, energía, alimentación, transporte y materiales se reducirán 10 veces o más en comparación con los actuales, mientras que los procesos de producción serán 10 veces más eficientes en el uso de recursos, utilizando un 90% menos recursos naturales y generando entre 10 y 100 veces menos desechos. Silvia, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué te parece estas notas, sobre todo la última? Yo creo que la tendencia tecnológica, y gracias a todos, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Pues sí, Rómulo, justamente la tecnología y la innovación es parte de lo que nos trae este nuevo milenio, y realmente he escuchado muchas noticias sobre ese tipo, sobre el agua, el uso de la energía renovable, y creo que existen ya bastantes tecnologías que vienen a solucionar muchos problemas, pero como conversamos en los últimos programas, desde los respiradores, desde toda la tecnología que se ha desarrollado en las universidades, falta la promoción también un poco del gobierno que enganche a este tipo de emprendimientos para poder sacarlos a la luz. Sabemos que hay todo un eh, poder escondido detrás de lo que es las energías antiguas, ¿no? Y definitivamente es un tema de que nosotros como consumidores y gente de a pie comencemos a actuar, a hablar, a comunicar. Ya nuestras nuevas generaciones, incluso las presentes, aquí los hijos, nietos, necesitan comenzar a trabajar el tema de energías renovables, y es algo que en nuestros países en Sudamérica puede funcionar muy bien con toda la estructura geográfica que tenemos, ¿no? Por ejemplo. Cierto. Ahora, tener en cuenta esta mención que están haciendo varios científicos. Por un lado, el tema del coronavirus, que obviamente ha tocado al mundo, pero el otro tema que lo vienen hablando es el tema del calentamiento global, y señalan que sería muchísimo más complejo que esta propia pandemia. Entonces, digamos, es estar alerta y actuar a tiempo, ¿no? Y una nota adicional para entrar a nuestro tema de central de hoy es: en China aprenden a cultivar la palta y precio de la variedad peruana cae 19%. Esta nota, acordémonos que China hace algún tiempo llevó maca, también no les fue bien. Eso de que intentaron y se llevaron de aquí al germoplasma y todo, pero no les fue bien, o sea, no dio los resultados que esperaron. Pero claro, lo van a intentar en todos los productos. Es lo mismo que los españoles, que se han llevado la quinoa, y nuestro gobierno peruano en mayo del año pasado sacó una norma autorizando el ingreso de quinoa de España al Perú, irónicamente, y yo he ido a visitar los campos donde se produce quinoa, y la verdad es que es una justificación para los fondos de cooperación de la Unión Europea, pero no que tenga el nivel de lo que Perú tiene para producir la quinoa. Entonces, son temas indudablemente que seguro a discutir más adelante, pero importantes. Totalmente importantes, Rómulo, porque hablan del liderazgo, que es tan importante el desarrollo del liderazgo y la gestión, y obviamente el desarrollo del potencial que tenemos aquí en los recursos, y cómo también el potencial humano que somos nosotros con nuestras ideas sale a la luz con estos nuevos productos, y no solamente con un producto sin ningún valor agregado, ¿no? Y es ahí donde tenemos que darle esos condimentos necesarios para salir al mercado y tener los ingresos que los emprendedores necesitamos. Ciertamente. Y la última nota para entrar a nuestra conversación con nuestros destacados panelistas es una nota que nos preocupa. Funcionario de la ONU advierte de riesgo de una hambruna de proporciones bíblicas en el mundo. Me refiero a David Beasley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, quien alertó que el mundo corre el riesgo de afrontar una hambruna de proporciones bíblicas a causa del impacto económico que genera la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19. Todos nuestros datos, incluido el pronóstico del Programa Mundial de Alimentos sobre el aumento del 80% a nivel mundial en el número de personas que padecen inseguridad alimentaria,
de 140 millones antes de la pandemia a 270 millones para finales de este año. Apuntan a un desastre real, dice el funcionario de las Naciones Unidas. Estamos en riesgo de una hambruna de proporciones bíblicas. Lo señala en unas declaraciones, repito, don David Ashley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, en una entrevista realizada por la agencia de Rusia TASS. Esta es preocupante. Definitivamente, notas que vienen desde las Naciones Unidas por un funcionario con este texto, sí que nos tiene que llevar a pensar con mayor rapidez y actuar con mayor rapidez posible. Bueno, vamos a dar la bienvenida, Silvia, a nuestros distinguidos panelistas, invitados, expertos, para poder conversar del tema que hemos señalado para el día de hoy, sobre responsabilidades, sanciones y resultados en la emergencia por COVID-19, partiendo por todo lo que ha pasado en estos días, a ver qué opinión tenemos, qué orientamos a nuestros miles de seguidores. Gracias a Dios estamos cada día en un número mayor, y muchas gracias ciertamente a todos los que se conectan de 9 a 10 de la noche. Damos la bienvenida en primera instancia al ministro José Bustinza, director de la oficina de la Agenda APEC de la Cancillería de la República. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Rómulo. Buenas noches, Silvia. Bueno, un gran gusto estar conversando con ustedes esta noche, como siempre. Gracias por la invitación. Gracias, ministro. Gracias a usted. Y bueno, ya está en sala también nuestro director del Consejo Consultivo, el doctor Wilson Cachay. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Queridos amigos, buenas noches. Ante las noticias que tú has leído en la introducción de este programa, realmente cabe una pregunta. ¿Qué será de nosotros? ¿A dónde iremos? Con tanta información que antes no se sabía y ahora se sabe por el medio de la comunicación digital y satelital, y porque tu programa y tú eres un hombre muy acucioso, ¿no? Sí. Entonces, si miramos tu programa y el contenido de tu programa versus lo que informa la prensa, la radio y la televisión, son dos mundos distintos. Bueno, hemos tratado de comentar lo local y las versiones de personas que considero con mucha responsabilidad investigan, analizan y lo difunden. En este caso me refiero a la última nota de las Naciones Unidas, ¿no? Del director del Programa Mundial de Alimentos. Pero vamos de aquí hacia afuera. ¿Qué opinión hay en cuanto a la parte de la responsabilidad? Una responsabilidad que desde luego lo veo compartida, la responsabilidad de quienes administran justicia, de quienes gobiernan, y la responsabilidad del ciudadano. Yo encuentro en la Constitución Política del Perú muchos derechos, o sea, los derechos que me asisten, los derechos que le asiste a cada ciudadano, pero en circunstancias como estas, además del derecho, el ciudadano tenemos deberes, y además de los deberes, en circunstancias como estas, se impera la autoridad. Yo quisiera que ustedes comenten frente a lo que nos viene sucediendo. Fallecidos en discoteca. La mayoría de los fallecidos han estado prácticamente portando el virus, el COVID. Los detenidos, la mayoría que los han identificado con el COVID. En Paita, el alcalde hace una fiesta por el matrimonio de uno, creo que es la hija o el hijo, no recuerdo bien. En Talara, el fin de semana, la policía detiene a cerca de 80 personas en otra discoteca. Es decir, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo lo ven ustedes? Dejo la tribuna abierta para empezar el comentario, dándole la bienvenida al doctor Christopher Peña Moreno. Dejo la primera, el primer punto para conversar sobre responsabilidades.
autoridad y ciudadano. Dejo abierto para la opinión de cualquiera de los que estamos en mesa. Ministro. Sí, Rómulo, mira, de hecho creo que hay una responsabilidad compartida, ¿no? No solamente entre las instituciones de gobierno, entre las organizaciones privadas, entre ellas agentes económicos como empresas que organizan este tipo de eventos, sino también como ciudadanos, ¿no? La pandemia del COVID-19 ha revelado muchas debilidades, muchas vulnerabilidades en muchos países del mundo, entre ellos en el Perú. Y en nuestro caso, yo creo que una de las cosas que nos ha mostrado esta pandemia es nuestra falta de preparación como país y como población para hacer frente a situaciones de emergencia, ¿no? Hay en el fondo un fracaso también de nuestro sistema educativo. No hemos sido capaces de poner, digamos, de organizar un sistema educativo que cree ciudadanos responsables, ¿no? Hemos puesto prioridades, todo tipo de prioridades para nuestra, digamos, el currículum escolar, pero nos hemos olvidado que la función principal de un sistema educativo es crear ciudadanos que sean responsables, crear ciudadanos que sean competitivos en un sistema económico también, ¿no? Porque lo primero que un ser humano tiene que satisfacer son las necesidades económicas. Y para eso necesita hacer uso de las oportunidades que la economía local en la cual vive le ofrece. Y no lo puede hacer si no tiene las capacidades y habilidades que se requieren, ¿no? Entonces, tenemos que crear un sistema educativo, necesitamos un sistema educativo que cree ciudadanos responsables y agentes económicos competentes, ¿no? Te digo, creo que ha habido un fracaso en diferentes frentes, ¿no? Y este es un momento en el cual tenemos que tomar decisiones importantes para enmendar rumbos en nuestro país. Enmendar rumbos en la economía, enmendar rumbos en la política, enmendar rumbos también en lo que se refiere al quehacer ciudadano, ¿no? Tenemos que reflexionar todos. Rómulo, tu volumen. Yo estoy de acuerdo con lo que dice nuestro querido ministro, amigo José Bustinza, bajo un enfoque sistémico, totalmente de acuerdo. Pero quisiera acotar que también ha puesto de manifiesto la ausencia de lo que llamamos sentido común ciudadano, criterio de conciencia ciudadana y ciudadanía. Y la pregunta es, ¿qué tipo de sociedad, de tipo de ciudadanía estamos viviendo? Que no es consciente de lo que, al menos antes de tanto adelanto tecnológico, se tenía sentido e instinto de sobrevivencia, llevados por la sana prudencia, llevados por lo que el bien común es que yo tengo que sentirme bien para hacer sentir el otro. La extinción de la solidaridad. Prima mi interés económico, prima mi vanidad, prima mi influencia, prima el mal concebido liderazgo de posición. Yo soy autoridad y hago lo que quiero, yo soy empresario y hago lo que quiero, yo soy ciudadano. Entonces, es la anarquía que debemos nosotros condenar y rechazar, la desobediencia, la que debemos condenar y rechazar. Porque si el ser humano no se siente notificado de esta circunstancia, no se siente comprometido, no asume conciencia que en mi cuidado está el cuidado del otro, pues ¿en dónde estamos, no? Ahora, yo también quiero ser cauto después de estas situaciones muy severas que salen de mi corazón para decir que también hay ciudadanos de valor, hay empresarios de honor, hay políticos de honor.
pero nos estamos quedando callados, no estamos influyendo en la sociedad. Por eso es que este programa, tuyo, Rómulo, y los demás de Resurge Perú, tenemos una gran responsabilidad de influir en la sociedad. No nos callemos, influyamos con valores, con principios y con la información, poniendo a disposición información de alto nivel en el corazón ciudadano. Y por acá también quisiera dar una mirada a la prensa, ¿no? La radio, la televisión, cómo están los mensajes. Prácticamente la publicidad, los medios, si no hay sangre no son noticias. Y entonces, si no hay un asalto, si no hay un sicariato, ya no es noticia. Entonces la gente, la ciudadanía, acostumbrado a vivir a ese estándar de violencia, de tal manera que ya estamos en la jungla, sálvese quien pueda. Pues entonces ahí hay que meterle, mi querido amigo, un punto de quiebre a esa situación. No podemos permitir, no solamente nosotros los ciudadanos debemos levantar nuestra voz de alarma, de alerta, un exhortamiento a cada joven, a cada anciano, al vecino, sea un agente de paz, sea un agente de cambio. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Dónde estás? No eres el ciudadano que yo conocía, no eres el político que yo conocía, no eres el empresario que yo conocía, que hablaba, perdóname el ejemplo, diplomáticos, que lo forman en la Cancillería, ministro Bustinza, con prudencia, con mesura. Algo ha pasado en nuestro país y en el mundo. Y creo que es hora de retornar a los principios, a los valores, a la ética ciudadana, ¿no? Y obviamente esto también pasa por los sistemas educativos, de salud y la buena gobernanza de la sociedad. No quisiera explayarme más, pero así es mi sentir. El ciudadano está así porque ha privilegiado su actividad y ha ignorado su ser. ¿Y dónde está la vida? ¿En la actividad o en el ser? Más me valgo yo por lo que aparezco que por lo que soy. Y si yo soy así, ¿cómo está nuestro Perú? ¿Cuántos niveles de pobreza tenemos? ¿En cuántos lugares la pandemia ha sido un vía crucis, pero mortal? Entonces, creo que este año 2020 es un punto de quiebre al Perú y al mundo, un cambio de actitud humana, un cambio de actitud en la política, un cambio de actitud en el gobierno, en todas las relaciones sistémicas de los gobiernos. Ojalá aprendamos la lección y estamos a la de la responsabilidad y compromiso que esta caracteriza al título de tu programa. De responsables. De acuerdo. Responsables éticos, ciudadanos. No permitamos que la indiferencia, la indolencia, el desenfoque de vivir en una jungla, no nos merecemos eso. Somos ciudadanos nosotros, damas y caballeros, que debemos aspirar a una sociedad civilizada, a una sociedad solidariamente comprometida con el interés, aunque eso ahora parezca filosofía, pero es la esencia de la vida. El ser humano es un ser que puede y debe ser cada día llevado a su dimensión humana, profunda. Y creo que esa es la pandemia. El costo es muy alto, pero el beneficio será mejor. Y creo que nos toca influir, nos toca convencer, nos toca expresar nuestra opinión, alarmando, pero convenciendo a todo nivel donde nos corresponda estar en la sociedad. Es lo que yo siento. Y estoy de acuerdo con lo que decía don José Bustinza. Bueno, visto desde los puntos de vista, igual la misma pregunta para comentar, doctor Christopher Peña. Del Rómulo, buenas noches Silvia, doctor Cachay, ministro Bustinza. Efectivamente han tocado temas muy puntuales, esenciales, que tienen que ver mucho con la familia, con los valores que se ha perdido como sociedad y sobre todo el respeto al prójimo y a uno mismo. Vemos que el Estado flexibilizó porque la economía lo requería de repente, y todos empezaron a salir
a la calle a tropel, sin tomar las medidas de seguridad, bioseguridad, respeto, higiene. Cada uno se autorreguló, digamos, se autoinculcó de repente que salir a la calle era lo más beneficioso sin tomar estas medidas. Hemos tenido fatídicas consecuencias esta semana, y todo esto también parte del punto de vista de la educación, la instrucción y el respeto. Obviamente, si no tenemos educación, la instrucción, no vamos a tener formalidad, que es lo que pasó justamente. Hemos tenido mucha informalidad por parte de repente, obviamente aquí del arrendador, digamos, del local, porque indicaba que lo había indicado para un uso distinto del que fue destinado. Tenemos ahí una responsabilidad primaria, ¿no? Porque igual el arrendador, dueño del local, tiene la debida diligencia de velar porque realmente el uso que se le dé sea el adecuado. Porque si yo alquilo un local, y como dice, no es para textil, debo ver si cumple con la edificación que requiere para esa actividad, y si está dentro de la zonificación que requiere o establece la municipalidad. Pues aquí no se ha visto eso de repente. Por parte de la municipalidad o por parte de cualquier entidad, digamos, del Estado, en la función fiscalizadora, vemos que es muy débil con los informales y a veces hasta fuerte o abuso con los formales. Y esa es una contraposición que debemos mediar, porque el Estado, como siempre he dicho, debe ser orientador, primero debe capacitarte, y como última opción debe sancionarte debido a que ya tienes unas conductas reiterativas o conductas que ya hayan puesto en balance tu negatividad. Aquí, como digo ya, la informalidad no solamente observó temas de salubridad, higiene, infraestructura, porque no se cumplió con toda la infraestructura, y sobre todo yo considero con la zonificación. También hemos escuchado de que ha habido que la empresa que ha sucedido esto, ha sido beneficiaria del programa Reactiva. Entonces aquí vemos una falencia justamente del programa. O sea, de repente el programa ha sido muy buen diseñado, reorientado, pero por parte de las entidades bancarias, financieras o las cajas, que son las entidades que van a calificar justamente el otorgamiento del crédito, parece que no ha habido una buena calificación o no se ha tomado en cuenta, como dicen, los criterios de elegibilidad, ¿no? que justamente es ver que el destino de este dinero sea realmente utilizado para lo que indicaba la norma, lo cual no ha sido aquí claro ni evidente. Entonces, muchos hablan de, oye, sí, que la entidad bancaria también tiene que ver un poco de responsabilidad. Puede ser, pero aquí, justamente, ya lo había mencionado el doctor Cachay, el ministro Bustinza, parte de aquí de la sociedad, de los valores que nos deben inculcar, los valores que debemos inculcar también a nuestros hijos. Porque es una cadena, ¿no? Si uno va haciendo, digamos, el bien, apoyando, generando confianza, obviamente esto se va a repetir, se va a replicar. Pero si vemos que por ahí hay una piedra en el camino y le buscamos la clásica del peruano, ¿no? Buscar responsabilidades de terceros y no asumir la responsabilidad de uno, estamos perdiendo como sociedad. Entonces, eso es lo que debería de primar, ¿no? Educación por parte del Estado, generar valores, por parte igual de la familia, inculcar estos valores, seguir, digamos, porque aquí los padres también tienen un poco de responsabilidad de no saber dónde están sus hijos, por más que sean mayores de edad, siempre deben ir de la mano con ellos. Y tercero, la formalidad es vital. Hemos visto que puede traer grandes beneficios, ¿no? Te busca asociatividad, te busca financiamiento, te ofrece conexiones, nuevos mercados, y sobre todo el respeto con el consumidor, con la comunidad alrededor. Entonces, debemos seguir cambiando nuestro chip, digamos, de alguna otra manera, para generar buenas conductas, buenas prácticas de familia, conciencia sobre nuestras propias conductas y sobre todo el autoconocimiento, ¿no? que es básico, ¿no?
De acuerdo. Gracias, Rómulo. Bien. Su punto de vista, Silvia, sobre el mismo tema. Sí, realmente yo escuchándolos y gracias por el compartir, pienso que estas responsabilidades compartidas que estamos comentando de todo lo que ha pasado, y como ustedes dicen, ha revelado esta falta de preparación, esta necesidad de crear ciudadanos en la educación, pero mi enfoque me gustaría un poco trasladarlo a también esa realidad donde hay un líder siempre, y el líder es el que tiene que desarrollar estos cambios. Y en esta falta de liderazgo, porque realmente hay un liderazgo, como han mencionado ustedes, desde el desarrollo humano, desde el desarrollo de la autenticidad, desde el desarrollo de un ser con valores, desde el desarrollo de un ser conectado con sí mismo, podríamos ir mirando para ver los antecedentes allí, por ejemplo, la corrupción, ¿no? Un punto grave es que la corrupción está realmente en todos los niveles. La corrupción está desde la parte, en todos los niveles socioeconómicos, en todos los niveles del sector privado y público, y sorprende. O sea, realmente a mí, como decía el ministro Bustinza, ha revelado esta pandemia, esta falta de solidaridad, de respeto y responsabilidad que tenemos como sociedad. Todos, o sea, realmente todos. Y en esa revelación hemos visto en este programa necesidades de educación, necesidades de valores y principios, de infraestructura, de tecnología, la gran discriminación y desigualdad que existe, que ustedes han mencionado, pero yo me quedo con esa parte de la falta de liderazgo. Y quisiera de repente lanzar una pregunta, Rómulo. En la ronda siguiente vamos a entrar con el tema de liderazgo y dejo abierto para que hagas la pregunta. Genial. Yo quiero hacer un resumen digamos, para ir a la pausa y regresar a la segunda ronda. Muy bien. A veces lo estamos interpretando, la sociedad en general está interpretando que la libertad que se da es lo mismo que el libertinaje. Y digo esto porque la autorización para trabajar no es para hacer lo que se le da la gana, es para seguir cumpliendo con algo que es mínimamente responsabilidad de cada ciudadano, que es cuidarse, para evitar contagiarse y contagiar a otros. Y lo segundo es entender que las medidas como la que ha sucedido en estos fines de semana, un toque de queda, pareciera que la gente no sabe qué cosa es un toque de queda. O nadie lo explica en la casa, ¿no? Hay menores de edad que han sido intervenidos, incluso que han fallecido también. Entonces, creo que ahí hay un tema por trabajar, la educación y la comunicación, y claro, el tema del liderazgo que lo vamos a ver en la segunda etapa, pero este tema de comunicar es vital. Si no, la gente no se entera. Fíjense, voy a terminar con esto. Si la sanción se aplicara al DNI, así como es cuando no vas a votar y vas a hacer la gestión para hacer un trámite y te dicen, usted no tiene la última votación. No, entonces pague primero y viene para hacer la gestión. Si la sanción se aplicara al DNI, yo creo que podría haber más respeto, porque saben que en cualquier momento definitivamente lo va a necesitar su DNI y va a tener que pagar. Mientras se ha puesto papeletas, acuérdense de cuando se puso para los semáforos, el que cruza el semáforo, una multa, y se llegó como a 20,000 papeletas. ¿Se ha pagado alguna de ellas? ¿Cuántos de ellos se ha pagado? Entonces, cosas como ellas, ¿no? Entonces, comunicación, ejercicio de la autoridad en su responsabilidad en plenas facultades otorgadas, y desde luego la educación, que ya es un tema mucho más amplio. Vamos a una breve pausa y regresamos para hablar de liderazgo con indicadores incluso del ámbito internacional y a ver qué sugerencias vamos aportando, porque el programa aquí, lo que estamos haciendo es, amigas, amigos que nos siguen por el programa, es tratar de decirles que comunicarles a ustedes hasta dónde tienen responsabilidad y hasta dónde también tienen responsabilidad las autoridades. Porque fíjese, yo escucho a un alcalde decir que él no estaba realmente, y lo único que siente es dolor en su corazón por haber fallecido dentro de Los Olivos, y no hay más responsabilidad. Y un congresista, general Urresti, hoy congresista, que fue gerente de Seguridad Ciudadana,
presidente de la comisión a donde los ha convocado dice, en el caso de Los Olivos, dice, es que ese local ha sido intervenido, ha sido tapiado, no solo clausurado, ha sido tapiado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y casos como esos son varios otros que se dan en el país. Entonces, el ejercicio de la autoridad. Sergio Dávila, asesor del presidente Fox de México, una vez en una cena me dijo esto: Rómulo, los principios se defienden y la autoridad se ejerce, no se vende. Eso es lo que anhelamos, ¿no? Vamos a una breve pausa y regresamos para hablar del tema del liderazgo y el cumplimiento de las funciones. Pausa. Publicidad. Creo que tenemos alguna dificultad en la parte técnica. Entonces vamos a continuar. A ver, Silvia, lanza tu pregunta. Muy bien. Vamos a introducir ahora esta realidad. Todos sabemos la necesidad que tenemos de líderes, pero el contexto mundial, porque no solamente el Perú realmente, ni Sudamérica, ni Centroamérica, Latinoamérica, es el mundo, donde existe esta grave corrupción, esta grave realidad, donde hay personas que buscan su beneficio propio antes del otro. No hay otro. Desde el sector público y el sector privado. Como lo hemos visto, que yo me he quedado sorprendida de que se vendan estos balones de gas a miles de veces más, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, donde también nos faltan educación, infraestructura, tecnología, discriminación, esta grave discriminación y desigualdad, y por otro lado, desde el lado positivo, como ustedes han mencionado, valores, principios éticos que nos rijan, pero aplicativos y que vienen de familia. Todos ustedes lo han mencionado, o sea, los valores y principios nacen en la familia. El profesor y el colegio puede hacer lo mejor que puede, pero no va a reemplazar un hogar, ni un padre, una madre o un adulto responsable junto a este niño o joven. Y dentro de este potencial, porque eso a mí, como conductora aquí, que hemos visto tantos importantes científicos y tantas personas que tienen una propuesta tan buena, o sea, este desarrollo del potencial humano, seguro que los cementerios está lleno de gente que no escribió un libro, no hizo una empresa o no llegó a ser un profesional exitoso porque realmente les faltó esas oportunidades. Porque por otro lado tenemos estos jóvenes que han hecho una tontería adolescente de salir un fin de semana de repente por X o necesidades, pero dentro de ese contexto hay una falta de oportunidades y educación para ese grupo de personas. Yo he trabajado en zonas de riesgo y realmente hay mucha necesidad, personas que están en la cárcel con delincuencia y que realmente no tienen otra opción. Dentro de toda esa realidad que me permitan ahí un poquito comunicar, ¿cómo nosotros podemos proponer y qué es lo que ustedes ven que se debe desarrollar a nivel de un liderazgo en todos los sectores y en todos los niveles? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué propuestas tenemos? Propuestas o comentarios. El doctor ministro Bustinza, no sé si empezamos con usted. Comentarios sobre este tema de liderazgo, que obviamente tiene que ver mucho con el sistema del gobierno también, ¿no? En realidad es una pregunta muy interesante, pero también muy compleja, Silvia, porque en lo personal yo no creo en los liderazgos individuales, menos aún en los liderazgos iluminados. Y yo creo sí en el liderazgo social de grupo. Lo que creo podemos ver a lo largo de la historia es que los países que han progresado económicamente, que han progresado social y culturalmente, es porque tienen una clase dirigente sólida. Eso es algo que no hemos podido tener en el Perú. Una clase dirigente sólida, una clase dirigente que tenga una visión de país que pueda ser compartida con el resto de la sociedad. Uno de los grandes problemas que hemos tenido en nuestro país es el caudillo, ¿no? El caudillo político, en quien se encarnan todas nuestras esperanzas, en quien se encarna prácticamente el futuro de nuestro país, ¿no? Ese es uno de los graves problemas que tenemos y creo que tenemos que organizar todo esto de lo que hemos hablado en nuestro sistema educativo,
Alguien me decía cómo en otros países, por ejemplo en el Japón, a los niños los forman desde la escuela para comportarse, claro, son individuos cada uno de ellos que tienen su propia personalidad, pero los enseñan a comportarse como grupo y a sentir como grupo, y eso es algo que está faltando en nuestro país, ¿no? El extremo individualismo me parece que no es algo que contribuye a la cohesión social precisamente. Pero hablando del tema de liderazgo, desde el punto de vista político, hay países que han resuelto ese problema con medidas que de repente a nosotros nos parecen radicales. El tema de la no reelección presidencial, por ejemplo, ¿no? Debería ser, me parece a mí, un tema que se ha evaluado. ¿Por qué? Porque cuando un individuo se ve ante una responsabilidad de esta magnitud, que es la mayor responsabilidad, el mayor honor que puede tener un ciudadano, el de encabezar su país, ya sea como presidente, ya sea como primer ministro, en los países que están organizados de manera parlamentaria, y cuando saben que van a tener una sola oportunidad en su vida para hacerlo, yo creo que lo van a hacer con mayor responsabilidad, ¿no? Esa es una de las cosas que deberíamos, por ejemplo, evaluar desde el punto de vista político. Pero nuevamente te digo, es un tema sumamente complejo, tiene muchas aristas, puede verse desde diferentes puntos de vista. Es un tema cultural, ¿no? Porque finalmente la sociedad se expresa a través de su cultura. Y vemos que así como hay cosas grandiosas en la cultura peruana, cosas maravillosas que nosotros podemos compartir, digamos, con el mundo, tenemos también un lado oscuro, un lado que, como te digo, no contribuye a la mejor marcha del Perú como sociedad y como nación, ¿no? El audio, Rómulo. Sí, por favor, de repente, doctor Peña, ¿podría compartirnos también su opinión sobre este tema? Sí, Silvia, muchas gracias. Sí, mira, tu pregunta es un poco compleja, pero a veces también resulta un poco no fácil de responder, pero yo trabajé con muchas personas de Colombia y lo que me decían, ¿no? Los líderes se construyen, parten de la familia, con su entorno, con la sociedad, y su forma de actuar frente a las personas con las que trabajan. Entonces, no solamente ser líderes, oye, yo puedo exponer mis ideas, o de repente mi idea es la mejor, sino es tratar de escuchar al resto, en agrupar las mejores ideas y tratar de encauzarlas para buscar una solución, objetivos, por lo menos, que te tracen la ruta de cuál va a ser lo mejor en beneficio de todos, no solamente de él o de una empresa o de un grupo económico o de un sector, sino que debe partir que el beneficio debe alcanzar a toda la población. Por más pequeño que sea el beneficio, pero debe alcanzar. Esa debe ser la premisa. Entonces, aquí el peruano o la sociedad peruana está acostumbrada a que venga un gobierno y sea autoritario. Ya lo hemos vivido con presidentes anteriores, incluso algunos países de la región han tenido políticos un poco autoritarios, y dicen, bueno, sí ha cambiado nuestra sociedad para bien, hemos tenido crecimiento económico, pero yo creo que no pasa solamente por eso. Un crecimiento económico, sí es cierto, es vital porque la calidad de vida de las personas mejora, pero no vamos a estar en un autoritarismo, sino de ser una democracia social en la que todos deben confluir sus ideas, todos debemos trabajar en conjunto, todos nos debemos de respetar y sobre todo identificar y reconocer que realmente quién es un líder, porque uno a veces por ego, por envidia, por ambición o incluso por de repente tener una ambición no mala, sino buena, se cega y dicen, no, mi idea es la que prevalece, mi idea es la que debe seguir adelante, o yo soy mayor, tengo más experiencia. Entonces,
no parte de eso. Entonces, todos estamos involucrados aquí, todos tenemos que sumar el esfuerzo para salir adelante. Tenemos aquí una contraposición de la salud primero, la economía después. Entonces, hay reportes económicos que dicen que no solamente la sociedad peruana, bueno, el Estado peruano, sino que la región está muy mal. Entonces, habían incluso artículos que lo extrapolaban, que decían, vamos a morir de la hambruna. Entonces, sí, hay que evaluar eso, porque no solamente parte de dar leyes, dar programas, sino de buscar justamente escuchar estas no sé si debilidades, quejas que tiene la población, y decir, ok, no vamos a sacar una ley, vamos a sacar un programa que pueda identificar cómo llegar a todos de manera adecuada, eficiente y rápida. Y que obviamente tengamos nosotros, como población, como sociedad también, responder de manera reactiva y positiva a ese programa. Entonces, allí vamos a darle confianza al gobierno, confianza a nuestros funcionarios, y obviamente vamos a empoderar de repente al Ejecutivo, al Legislativo, o incluso al Poder Judicial, pero vamos a ver que la institucionalidad como Estado peruano se va a fortalecer, y obviamente yo creo que va a encauzar que esta política de apoyo, digamos, social, apoyo a la sociedad, sea la adecuada. Bueno, importante escucharlos, los puntos de vista. Yo tengo, les cuento algo a ustedes y a los que nos están siguiendo. Hace pocos días, el 12 de agosto, publicó la Universidad Johns Hopkins, donde nos pone al Perú como encabezando a nivel de América, con el número promedio de 651 muertos por millón, perdón. Seguido por Chile, seguido por Brasil, seguido por México y luego Panamá, etc. Y eso me llevó a pensar, porque los primeros días, cuando se dio las medidas, en el mundo nos estaba mirando como un tema interesante, la decisión del Perú, la actuar del Perú. O sea, los primeros días. Y hoy nos pasan a la cola. Y entonces empecé a preguntarme dónde está el problema, dónde está el por qué no somos sostenibles. Y ustedes lo han comentado, y porque el liderazgo tiene que verse con resultados, con frutos. Si no hay frutos, pues definitivamente puede ser lo que nos está pasando, ¿no? ¿Cuántos presidentes procesados, judicializados, detenidos? Me estoy refiriendo no solo a presidentes de la República, también me estoy refiriendo a los de gobiernos regionales, ¿no? Alcaldes. Y por último se perdió la institucionalidad política, ¿no? Se está tratando de recuperar, se está tratando de ver cómo se vuelve a la institucionalidad política para dar cierta estabilidad. Pero lo que hemos tenido en nuestro país es el crecimiento de movimientos regionales, movimientos locales, y entonces una situación compleja para la convocatoria, en este caso a un comando unificado, frente a objetivos comunes, que en este caso el país lo tiene. Y les voy a dar allí, voy a compartir con ustedes a qué me lleva este indicador. Al 2017, en el Perú todavía hablábamos de 7.600.000 personas en el ámbito rural. Y al 2019, de acuerdo a esta fuente del INEI, tenemos 6.687.000. Y entonces sigo mirando, y lo que ha ido creciendo es el centralismo. Y hemos empezado a dejar que invadan los cerros de Lima, los cerros de Trujillo, en Huancayo, en Piura, en las principales ciudades, y dejamos en el campo un 20-21%. Y a ese 20-21% lo hemos abandonado mayormente en conectividad. Hoy mismo los bonos no los llega, entonces, y la riqueza está allí en el campo.
es esa la razón de la que me lleva, y yo estoy obviamente de acuerdo con lo que han vertido, lo que ha dicho el ministro Bustinza, el modelo de liderazgo que necesitamos hoy, porque alguien dice, las herramientas para dar soluciones a hoy no son las herramientas que se utilizaron en el pasado. O sea, fueron otras realidades, fueron otros tiempos. No había internet, no había, digamos, la corriente tecnológica que hoy tenemos. Son otros tiempos. Entonces, frente a ese enfoque, es la urgencia de decir cómo ayudamos a este gobierno, a nuestro gobierno, porque al final es el gobierno de todos, nos guste o no, es el gobierno de todos los peruanos. ¿Cómo ayudamos para salir de este entrampamiento que nos está agobiando? No solo la crisis del COVID, ya hay obviamente indicadores de otros problemas de la salud en general. Y segundo, de la advertencia que podría darse una crisis alimenticia. Y ojo, no estoy generando alarma. Basta escuchar a los líderes, por ejemplo, qué dice el de Piura, el ingeniero Javier Tocto, cuando dice, bueno, el problema no es culpando al COVID, sino es un tema de la misma naturaleza. Este año se está produciendo el 50% de lo anterior por la falta de lluvias. Y si a eso sumamos los problemas que ya conocemos, entonces es para tomar medidas ya. Y la tercera es la crisis económica, donde se dice que esta crisis solamente sería la más aguda de los últimos 100 años. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ir contribuyendo, aportando, que lo venimos haciendo de alguna manera, pero digamos, en todo caso es qué cambios podemos hacer para que nos escuchen y poder sumarnos a esta recuperación de la salud y de la seguridad alimentaria y de la reactivación económica del país. Me gustaría una segunda ronda. ¿Cuál es tu opinión, Silvia? A ver, vamos escuchándolo aquí a nuestra colega. Gracias, Rómulo. Sí, yo creo que dentro de toda esta reactivación económica que se tiene que dar y dentro de toda esta necesidad de un liderazgo social que realmente coincido, pienso que todos somos líderes, o sea, realmente todos los seres humanos hemos nacido líderes porque yo creo que el liderazgo está relacionado con influencia. Yo influencio a una persona, a dos personas que están en mi entorno. Pueden ser mis hijos, pueden ser mis nietos, pueden ser mis sobrinos. Yo tengo influencia. Desde ese liderazgo que tiene que ser, coincido también, tiene que ser un liderazgo para entregar a otro ser humano. Y eso es parte de lo que todos hemos venido relatando, la necesidad de encontrarnos con nuestro propio ser, respetarme a mí misma, y como yo me voy a respetar a mí misma, me voy a valorar, voy a aprender a respetar a Rómulo, voy a aprender a respetar a José y a Christopher y a todos los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque me interesa estar bien conmigo y voy a estar bien con el otro. Entonces, desde ese desarrollo del ser que hemos venido evolucionando desde la era industrial y un poco antes, la agrícola y todo lo que antes vino, pero en esta última época, la era industrial, la de información y hoy la era del ser, porque eso es lo que nos habla la nueva tendencia, dentro del desarrollo del ser, este desarrollo del ser es fundamental. O sea, yo hoy pienso en mí, pero también pienso en el otro. Hoy día yo quiero desarrollarme, pero también quiero que ustedes se desarrollen. Y coincido que tiene que ser, nosotros somos seres humanos sociales. Necesitamos un entorno donde crezcamos juntos. No podemos hacer las cosas solos. Si queremos llegar a un impacto aún solos, no vamos a poder llegar. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es enfocarnos en una de las soluciones. Sé que hay un grupo de cosas por solucionar, pero creo que la educación en relación a los niños y adolescentes y nosotros adultos, y crear este pensamiento crítico, pensamiento esta toma de decisiones y solución de problemas que nos permita hacer las cosas más correctas, porque parte de lo que ha pasado ahorita es falta de planificación y una visión compartida. Lamentablemente, todos quieren opinar y todos quieren ganar y todos quieren tener la publicidad en cierto medio de comunicación, pero realmente, ¿quién está preocupándose realmente por la raíz del problema, que es tanta desigualdad y tanta pobreza, tanta discriminación que sigue permanente en zonas rurales
y en pueblos urbanos marginales, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que desde esa perspectiva mi visión es el liderazgo tiene que ser desde el ser humano hacia afuera. Y desde allí va a poder concretarse algo. Sí, suena muy abstracto, suena muy... pero realmente es parte de lo que tiene que comenzar a hacerse, porque si no, de acá a unos 30, 50 años, con una visión de planificación, vamos a continuar muy, muy parecido, ¿no? Y la riqueza que tiene el ser humano en Perú, en Sudamérica, podrá ser reflejada, esa riqueza cultural, esa cosmovisión, esas culturas que tenemos, tanto comunidades indígenas, en la parte de la sierra, selva, se van a poder ver reflejadas. Bien, gracias Silvia. Ministro Bustinza. Sí, de acuerdo con lo que ha dicho Silvia. Yo creo que estamos en un momento que podríamos calificar como una encrucijada. Estamos ante un momento en el cual tenemos la necesidad de tomar decisiones fundamentales que puedan mejorar el rumbo de nuestra economía. Creo que todos coincidimos en que el Perú es uno de esos países en los cuales se ha revelado con mucha crudeza una gran falta de inclusión económica, de seguridad humana no solamente en el sentido de seguridad ciudadana, que es una preocupación diaria que vivimos todos los peruanos, sino también el hecho de que no estábamos preparados, no habíamos construido ni los sistemas ni los equipos para responder a situaciones de emergencia como una infección de esta naturaleza, una enfermedad infecciosa como el COVID-19, o un gran desastre natural que sabemos que en cualquier momento puede llegar en el Perú, ¿no? Tampoco teníamos los sistemas de salud, ni los tenemos, los sistemas de salud que se necesitan para responder ante una situación de esta naturaleza, ¿no? También falta en nuestro país innovación, falta sustentabilidad ambiental, sostenibilidad social, ¿no? Tenemos un país con una economía que ha sido organizada de tal manera, o que está organizada de tal manera, que nos hace social y políticamente vulnerables. ¿Y por qué digo también políticamente? Porque el hecho de que la economía no incluya a todos los peruanos es un factor permanente de inestabilidad, ¿no? De incertidumbre, que puede llevar al poder a cualquiera, en realidad, en el Perú, ¿no? La formalidad, creo que Christopher mencionó en algún momento este tema de la formalidad, creo que es muy importante, ¿no? Porque en nuestro país la formalidad, es decir, los arreglos institucionales y regulatorios formales, sirven tan solo al 30% de la población, ¿no? Tenemos un país con dos realidades paralelas, y no me estoy refiriendo a la realidad presencial y la realidad virtual que ahora está tan de moda, ¿no? Sino me estoy refiriendo a una realidad en la cual vive la menor parte de nuestra población y una realidad en la cual sobrevive la mayor parte, ¿no? Necesitamos cerrar la brecha entre ambas realidades, eliminar la frontera que las separa. Y esa frontera es esencialmente económica, ¿no? Necesitamos hacer una serie de cambios en las instituciones y en las regulaciones que gobiernan actualmente nuestra economía. ¿Para qué? Para que el mercado funcione y se asignen los recursos adecuadamente, para que el capital nacional pueda circular con mayor libertad. Para mencionar solo un aspecto, la inclusión financiera es fundamental. Es fundamental para que una economía sea equilibrada, para que funcione bien, para que sea sana. La prosperidad de las naciones se construye con base en el crédito. Los Estados Unidos no serían la potencia económica y tecnológica que son hoy en día si su población no hubiera tenido desde temprano un amplio acceso al capital. Eso no ocurre en el Perú. En el Perú las cosas están organizadas de tal manera que el capital, lejos de circular, se concentra. Y eso lo hemos visto incluso durante la pandemia, cuando los recursos de emergencia puestos a disposición por el gobierno llegaron en su mayor parte a los mismos destinatarios de siempre. El filósofo y estadista británico Francis Bacon dijo en algún momento: el dinero es como el estiércol, no es bueno a no ser
que se esparza. Eso es lo que necesitamos hacer en el Perú. Necesitamos organizar nuestras instituciones y nuestras regulaciones económicas de tal manera que el capital se esparza hacia todos los agentes económicos. Y esto no lo dice, digamos, una organización marxista, sino lo dice una organización donde están las economías más competitivas del mundo como APEC, ¿no? Este es un tema que se trata permanentemente en APEC, la necesidad de inclusión y empoderamiento económico, ¿no? Decía que este es un momento de grandes decisiones. Lamentablemente también nos ha tocado vivirlo con un gobierno de salida, al que le quedan menos de 10 meses de gestión. ¿Qué es lo que puede hacer? Desde mi punto de vista, la mayor contribución que podría hacer este gobierno es entregar un país estabilizado, económica y políticamente. Eso significa, por un lado, una economía que haya dejado de retroceder, y por otro, un gobierno, un nuevo gobierno, que haya ganado unas elecciones incuestionables, incontrovertibles, incontestables. Yo creo que ese sería el mayor legado de este gobierno. En lo que tenemos más bien que concentrarnos, en realidad, me parece, es en agenda y propuestas de quien deba tomar la posta a partir del 28 de julio de 2021. ¿No? Y ahí creo que vienen todas estas ideas que se han estado discutiendo, ¿no? El tema de la clase dirigente, el tema del liderazgo. Yo particularmente soy un convencido de que la clase emprendedora peruana, el emprendedor peruano, el trabajador independiente peruano, agrupado, concientizado, reunido en torno a una visión y a unas ideas, es el indicado de conducir los procesos también políticos en el Perú. ¿Por qué? Porque el emprendedor es un hombre muy pragmático, el emprendedor es un hombre que está acostumbrado a encontrar soluciones a problemas. El emprendedor precisamente hace eso, conecta problemas con soluciones. Y eso es lo que necesita nuestro país. Necesita una visión muy pragmática, muy realista, no ideológica, no política desde el sentido tradicional que tiene esta palabra política, sino una visión muy práctica. Tenemos que resolver problemas concretos, problemas cotidianos de la gente, y eso solamente puede hacerlo quien está acostumbrado a trabajar precisamente con la realidad cotidiana de la gente, como decía. Yo pienso, nuevamente, soy un convencido, el emprendedor peruano tiene que organizarse. No se trata, Rómulo, quizá que nos escuche, se trata de tener una voz propia y ser conductores de un proceso que nos lleve finalmente al desarrollo como sociedad y como país. Muchas gracias, ministro. La misma pregunta, doctor Christopher Peña. Sí, Rómulo, ahí me preguntaste qué es lo que podemos hacer, ¿no? Desde mi modesto punto de vista, considero que podemos abarcar tres temas. Tenemos que democratizar todo el tema digital y tecnológico, porque de esa manera vamos a poder llegar a todas las poblaciones, hasta los pueblos más pequeños aislados del país. Entonces, esto va a generar un fomento de inversiones mayores a nivel del Estado, y por parte del sector privado está ávido de invertir. Solamente falta una plataforma y que el Estado diga, ok, sacamos a licitación a este proyecto, punto. Hace unos meses empezaron a circular de la misma PCM un programa unas encuestas, mejor dicho, de transformación digital. Entonces, todavía siguen enviando las encuestas. Es muy bueno porque obviamente tienes que palpar qué es lo que se necesita, acotar las deficiencias, mitigar por lo menos algunas debilidades o incluso la desconfianza que pueda tener la población, pero con la transformación digital lograríamos mucho. Obviamente ahí parte mucho del conocimiento, porque uno va a tener acceso a buscar, a tener información mucho más rápida, más cerca. La conectividad te une y te abre puertas en todos los países del mundo. El segundo tema es revalorizar nuestros recursos naturales. Tú ya muy bien lo has hablado y
y ahorita existe una incertidumbre alimentaria porque tenemos a mucha población que ya no se quiere dedicar al agro. Primero porque a veces está mal pagado, o los transportistas hacen su agosto, o tercero es, encuentras un mercado, de repente es un nicho, y a los meses encuentras competencia a diversidad, es decir, van cambiando los ciclos, y como dicen, no son los capitales golondrinos, invierto aquí porque me fue bien, y me vuelvo a salir, nada más. Entonces, no tienen la sostenibilidad que debe tener el sector, porque obviamente tienen que tener planes, procesos, productos adecuados, estandarizaciones, certificaciones. Entonces, todo esto va a llevar a revalorar todos nuestros productos. Obviamente el Perú tiene diversidad en recursos naturales, biológicos, ambientales, es decir, que todavía pueden ser explotados por muchos años, por larga data, pero ahorita lo que nos está de repente poniendo un poco la cancha desequilibrada es los gases de efecto invernadero, el cambio climático, ¿no? Entonces, también teníamos que evaluar justamente ese punto de vista. No solamente nos tenemos que enfocar netamente en la economía o en la población, pero tenemos que tomar que estos cambios que están sucediendo en la naturaleza nos están avisando y nos están diciendo, ok, tengan cuidado porque teníamos que cuidar el ambiente. O sea, tenemos diversidad, de verdad, Rómulo. Nosotros, como estuvimos identificados varios sectores de la población, varios sectores de Perú, y la diversidad es vasta, así como la cultura. Entonces, eso nos va a ayudar a generar mucha inversión, mucha capacidad económica, mejorar la calidad de vida de las personas, educación, y adicionalmente es lo que va a fortalecer también la institucionalidad del Estado. El ministro Bustín, es decir, mencionó que el presidente debe entregar, digamos, a final de su gobierno un Estado fortalecido y sólido. Entonces, de repente, estas premisas que estoy diciendo pueden ser un poco de ayuda. Ya lo están trabajando, pero de repente a paso lento. Entonces, sí es cierto, están abocando todo lo que es lucha contra el COVID, pero los otros ministerios pueden abordar un poco más de estos detalles, pueden impulsar la reactivación no solamente económica desde un lado de vista sostenible, ambiental, de recursos naturales, impulsar proyectos de área minero, porque nos va a ayudar mucho, pero obviamente siempre guardando todo el respeto medioambiental. Y el último punto que considero que también es vital es el reordenamiento territorial, porque aquí vamos a identificar qué tierras, digámoslo así, o qué sectores tienen que estar involucrados en pesca, minería, hidrocarburos, o qué territorio va a ser netamente destinado para la población como vivienda, porque hemos visto, o casi toda la costa se está centralizando la costa, toda la población está viniendo a la costa, y estamos olvidando el agro, cuando el agro tiene mucha prevalencia en el Perú. Vivimos, digamos, del agro, a pesar que dicen que la minería es un valor importante para el PBI, pero el agro también es vital. Entonces, este reordenamiento nos va a centrar cuáles son de repente los proyectos más emblemáticos de cada uno de los sectores ministeriales en la cual pueden fomentar una reactivación mucho más rápida. Entonces, tenemos a Loreto por una parte, que tiene mucha diversidad, pero por algún, no sé, por alguna deficiencia, en comunicaciones, no puede, digamos, llevar su potencial como lo debería tener, ¿no? Es decir, toda la población se centrará solamente, creo, en la provincia de Maynas y en los alrededores, es puro bosque, es pura naturaleza. Entonces, hay proyectos de inversión sostenibles que pueden involucrar justamente inversión y llevar a la población justamente estos beneficios. Entonces, yo creo que esas tres grandes premisas que he lanzado, digamos, pueden ser de mucha ayuda, y que, como digo, ya se están trabajando, pero se deberían, no sé si retomar
reafirmar y por lo menos potenciar desde todos los puntos, ¿no? Igual aquí con PYME puede ser un gran articulador y tomar unos puntos de vista que diga efectivamente hay que invertir en agro porque la seguridad alimentaria en algún momento nos va a tocar la puerta. Gracias, doctor. Bueno, yo veo los dos lados de la moneda. La primera es que acompaño al ministro Bustinza el deseo de que lo mejor que podría hacer el gobierno es dejarnos estable a un proceso electoral serio y que no lleguemos a complicaciones. Sin embargo, yo veo dos temas. Por un lado, no tengo claro la hoja de ruta para la reactivación. O sea, los instrumentos que se han dado lo están interpelando a la ministra de Economía por el tema de Reactiva Perú. O sea, ya está aprobado eso para su interpelación. Entonces, va a continuar, al parecer, con este tema de las interpelaciones y los dimes y diretes. El tema de la norma de la ONP que se ha aprobado en el Congreso, que va a pasar al Ejecutivo. Vamos a ver cómo actúa el Ejecutivo. Entonces, yo siento que va a haber una especie de una tensión, un estrés político entre el Ejecutivo. Miren, este caso del sábado, cuánto de atención ha jalado en estos 2-3 días. Toda la prensa de todos los medios y autoridades y ministros prácticamente enfocados en esa discusión. Y descuidando en parte los grandes temas como la seguridad alimentaria, el tema de la reactivación económica. Y ahí, por ejemplo, en el tema de la reactivación económica, que con ustedes mismos lo hemos trabajado, el plan de Resurge con el cual estamos avanzando paso a paso, pero no nos dieron respuesta, ninguno de los ministerios. Le mandamos con documentos formales, por escrito al presidente, a la PCM, a los ministros, y no nos han respondido ni A, ni B, ni C, ¿no? Vamos a volver, obviamente, a hacer la gestión, pero no nos han respondido. ¿Y qué le planteamos ahí, por ejemplo? Si en estas circunstancias no ingresamos a establecer los mecanismos de formalización para la cual se requiere, obviamente, una unificación de criterios. Mire, cuando yo veo a Huancavelica, 91.4% de informalidad al 2018, me imagino que ahora es más, y luego miro a Huancavelica, el proveedor de la energía eléctrica a Lima y a otras provincias con más del 43%. Entonces, o sea, me pongo a pensar, esta es una fuerza importante en algunos temas, pero resulta que está en la última rueda en la pobreza, en extrema pobreza, y obviamente la región más informal, seguido por Cajamarca, con 89.3%, seguido por Apurímac, con 88%. Entonces, cuando empiezo a mirar estos indicadores, que es información del INEI, del 2018, cuando empiezo a mirar estos indicadores, digo, es que no tenemos una política inclusiva que se trabaje de manera articulada con las instituciones del propio Estado, que es el gobierno central, el gobierno regional, los gobiernos locales, y estos que deberían de tener como el aliado inmediato a la academia y a las organizaciones debidamente establecidas de la sociedad civil. Mire lo que ha pasado, por ejemplo, con la creación de la mesa MIPE, a la cual nosotros saludamos y aplaudimos. No hay un representante de rango nacional que, por ejemplo, hable por los más de 2.300.000 agricultores. O sea, por lo menos debería haber un representante de la cadena de cooperativas, pues. Si no tomaban en cuenta a nosotros, por lo menos deberían de tomar a alguna de estas organizaciones. No hay. Entonces, todavía se refleja como que la posición dominante digamos, de un grupo que maneja poder económico, que maneja lobby y que todavía maneja políticos dentro del tablero, digamos, de la estructura del Estado, en algunos puestos claves. Entonces, ahí hay una preocupación cuando llego a mirar el proceso electoral. Entonces, todavía no veo, quizás ustedes podrán contárnoslo, no necesariamente ahora, en otra ocasión, pero todavía desde mi punto de vista no veo una
en la lista, en la cancha, de jugadores que puedan ser, que le dé la talla para levantar a nuestro país de esta crisis. Todavía no veo. ¿Será porque todavía no han sido los plazos? Todavía están, creo que a tiempo, las conformaciones de los grupos están corriendo, pero todavía no veo. Entonces, ahí hay, digamos, un tema fundamental a la cual espero que sigamos en otros programas conversando, de cómo aportar. Si yo tomo la propuesta del doctor Christopher Peña, y lo dicho por el ministro Bustinza, de trabajar para el siguiente gobierno, de lograr a tener una elección responsable y de un nuevo gobierno que elija el país, pero ojalá con sensatez, porque no va a haber la campaña electoral de los años pasados. Va a ser una campaña electoral distinta. Y ahí la población, el tema de accesibilidad, el tema de manejo de las herramientas tecnológicas, todavía van, digamos, lento. Así que ese es mi punto de vista. O sea, trabajar y seguir insistiendo con lo que ustedes mismos han dicho, con las propuestas de línea, las que pueden ser los eslabones que le den consistencia al puente de la reconstrucción de la economía, de la salud y por cierto, de la seguridad social, que como prioridad está la alimentación, ¿no? Eso es mi opinión personal. No es de mi organización, no lo he conversado, salvo el tema de Resurge, que sí lo estamos trabajando y que ustedes mismos nos están ayudando a conectar con las regiones, con los líderes, ¿no? Bueno, no sé si algo más quieran hacer una réplica y vamos cerrando nuestra conversación de esta noche. No sé, si algo quieran cerrar con alguna precisión, algo que esté suelto, que quisieran corroborar. Bueno, Rómulo, yo simplemente, como siempre, agradecer estos espacios de diálogo que creas, ¿no? Junto con tus colaboradores. Soy un convencido de que es con diálogo como se construyen las opciones o las respuestas de largo plazo en los países, ¿no? No con imposición, no con forzando situaciones, sino dialogando. Y un punto importante que tú has mencionado es que es necesario que a los diálogos se invite a actores relevantes, ¿no? Aquellos que realmente representan a los diferentes sectores. Es algo en lo cual yo creo que desde el Estado todavía se falla, y se falla porque el Estado desconoce a la población. Creo que tenemos un largo trabajo que realizar ahí, ¿no? Un Estado que tenga un contacto permanente y que tenga un mayor conocimiento de la población sobre la cual gobierna, ¿no? Nuevamente, mi agradecimiento y mi felicitación por generar este tipo de diálogo, Rob. Bueno, muchas gracias, ministro José Bustinza, muchas gracias, doctor Christopher Peña Moreno, Silvia, muchísimas gracias. Esta ha sido una conversa, no ha sido una entrevista, una conversa sobre los temas que nos preocupan como ciudadanos, como peruanos, nos preocupa. Seguramente muchos de ustedes, lo que nos están viendo, nos están siguiendo, también les preocupa. Y como les preocupa, entonces hay que seguir sumándonos, sigan ayudándonos. En los últimos 28 días en nuestro canal de YouTube hemos tenido un incremento de más de 30,000 personas solo en el canal de YouTube. En nuestras 8 plataformas hemos pasado a los 100,000 de personas que están siguiendo los programas. Les agradecemos de verdad. Y más aún les agradecemos que lo repliquen, que lo compartan con sus amistades. No estará todo como ustedes quisieran, pero hacemos el esfuerzo. Hacemos el esfuerzo de comunicar usando las herramientas que están a nuestro alcance. No tenemos todas las cámaras que quisiéramos tener, no tenemos toda la infraestructura que quisiéramos hacer, pero estamos comunicando y estamos tratando de integrar a mujeres y hombres con visión,
con compromiso y sobre todo con una actitud positiva. Hacemos algunas críticas constructivas, no para afectar, sino para corregirnos y mejorarlo en bien de nuestro país. Muchísimas gracias a todos los que están acompañándonos aquí en la sala y también a los que están acompañándonos a través del sistema internet. Y muchas gracias, Flor, muchas gracias, Lucy, Rosario, y muchas gracias a todo el equipo que nos acompaña. Nos encontramos mañana a las 9 de la noche aquí en Pymes Perú RTV. Muchas gracias a todos también. Gracias. Bye, nos vemos.